pH. ¿Qué es pH? Es el potencial de hidrógeno. ¿Y qué significa potencial de hidrógeno? ¿La cantidad de qué? De hidrógeno. La cantidad de hidrógeno que tiene una sustancia. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente que hay sustancias que van a permitir que ese pH aumente o disminuya, ¿sí? ¿Y cómo se aumenta o se disminuye el pH? Aportando hidrógeno a una sustancia, donde está una sustancia donde se contiene esa molécula. Entonces, primero, un ácido, una sustancia ácida, es una sustancia que se caracteriza por liberar hidrógeno. Puede soltar moléculas de hidrógeno y hacen que donde se encuentra se vuelva ácido. ¿Qué ejemplos tenemos en el cuerpo que puedan generar acidez en la sangre? Entonces tenemos los lácticos, ácido láctico. No sé si recuerdan que les mencioné cuando vimos músculo, que la parte de músculo que vimos fue la contracción muscular aeróbica, que es cuando hay ATP, pero que hay otro tipo de contracción muscular que es la anaeróbica, que cuando esa se genera, lo que genera en vez de creatinina es ácido láctico. El ácido láctico es un metabolito de la contracción muscular anaeróbica y de otros procesos. Entonces, ese ácido láctico libera hidrógeno, el ácido pirúvico, fosfórico, acetoacético, amonio, entre otros, dióxido de carbono, que me genera el ácido carbónico, me van a generar hidrógeno. Y eso hace que las sustancias se vuelvan ácidas. Ahora, tenemos otro tipo de sustancias que son las bases. Las bases tienen la característica y es que pueden captar hidrógeno. Un ácido libera, una base capta. Y en el cuerpo solo tenemos dos sustancias específicas que son base, que es el bicarbonato y el bicarbonato de sodio, que ya lo hemos mencionado en algunas clases. ¿Listo? Ahora, estas sustancias empiezan a complementarse para poder mantener un pH equilibrado en la sangre. Ahorita vamos a mencionar cuál es el promedio de pH que debe mantenerse. Entonces, constantemente vamos a estar ayudando a equilibrarlo. A veces se va a volver muy ácido, otras veces muy alcalino, y la idea es mantener ese equilibrio. ¿Por qué es importante mantener el equilibrio del pH? Porque las enzimas no trabajan en pHs ácidos ni alcalinos. Entonces toca mantenerlas equilibradas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre qué es un ácido y qué es una base? No. Entonces, habíamos mencionado que era el pH. El pH quiere decir el potencial de hidrógeno. Es un algoritmo que determina la concentración de hidrógenos libres en una solución. ¿Cuántos hidrógenos hay en ciertas soluciones? El pH es una medida donde a mayor concentración de hidrógeno, entre más hidrógeno haya, nosotros decimos que es un ácido y la medida va a ser menor. Por el contrario, entre menor concentración de hidrógeno haya, nosotros decimos que es una base, y en el algoritmo colocamos números mayores. ¿Cuál es el pH neutro? 7. 7. ¿Sí? El pH neutro es el 7 y la sustancia que nosotros conocemos como pH neutro es el agua. Cuando el pH es menor a 7, menor, es ácido y me está indicando que tiene mucho hidrógeno. Y cuando el pH es mayor a 7, tiene poco hidrógeno y decimos que es una base o que es alcalino.
Las sustancias más ácidas, ejemplo, son las baterías, por eso nunca nos dejan botar baterías al medio ambiente, porque ellas liberan muchísimo hidrógeno, tanto así que su pH es 0, es demasiado ácido. En el cuerpo, nuestro estómago tiene un pH muy ácido, pH de 1, el limón tiene un pH de 2, la soda un pH de 3 y así sucesivamente. La leche, un pH de 6, o sea que la leche es ácida. El agua de 7 y de aquí en adelante vamos viendo que las sustancias se vuelven más alcalinas, aumenta el pH. La sangre debe tener un pH entre 7 y 8. No puede tirar a lo ácido porque si no las enzimas no trabajan, pero tampoco puede aumentar. El huevo es alcalino, tiene un pH de 9 y ahí hay más sustancias de ejemplo que pueden ser con pH alcalino. Entonces, a menor cantidad de hidrógenos, menos hidrógenos, es alcalino y el valor que me va a dar es mayor a 7. A mayor cantidad de hidrógenos es ácido y el valor que me va a dar va a ser menor de 7. ¿Listo? ¿Tienen claro ese concepto? Perfecto. Entonces, en el cuerpo normalmente se están produciendo sustancias ácidas, es decir, que la sangre tiende siempre a generar un pH ácido. Ahora ese pH toca mantenerlo equilibrado y vamos, como normalmente se vuelve ácido, se acidifica, el cuerpo lo que hace es volverlo alcalino. Recordemos entonces que el dióxido de carbono es uno de los metabolitos que se producen cuando se genera el ciclo de Krebs. Y ese dióxido de carbono es esencial para equilibrar el pH. Súper importante. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se deriva de algo que se llama ácido carbónico. Como es un ácido, me está indicando que va a generar o va a liberar un hidrógeno. La ventaja de este ácido carbónico es que cuando me genera un hidrógeno, también me genera bicarbonato, que el bicarbonato es la base de nuestro cuerpo. Esta unión entre el dióxido de carbono y el agua se da gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica se encuentra en los glóbulos rojos y en el riñón. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos que el riñón puede equilibrar el pH? Porque en la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, las células pueden producir anhidrasa carbónica. Dependiendo de cómo se encuentre el pH, este ácido carbónico, cuando me genera hidrógeno y bicarbonato, dependiendo del pH, las células corporales van o a liberar hidrógeno o a liberar bicarbonato. ¿En qué casos el glóbulo rojo liberaría hidrógeno? Cuando la sangre esté como alcalina. Es cuando la sangre esté alcalina, se libera hidrógeno. ¿Cuándo se libera bicarbonato? Cuando está ácida. Cuando la sangre esté ácida. Y lo mismo va a hacer el riñón. Dependiendo de la situación del pH sanguíneo, el riñón va a reabsorber bicarbonato o va a reabsorber hidrógeno. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué pasa en los pulmones? Los pulmones son el órgano, acá están los alvéolos, encargados de la eliminación del dióxido de carbono. Recuerden que este proceso es reversible, ¿cierto? Así como yo puedo unir dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico y generar hidrógeno y bicarbonato, yo puedo unir
hidrógeno y bicarbonato, formar ácido carbónico y producir dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿qué hacen los pulmones? Los pulmones liberan ese dióxido de carbono hacia el medio externo, ya que el sistema respiratorio también me sirve para regular el pH, porque si elimino el dióxido de carbono, que es un ácido, me va a generar un ácido, puedo equilibrar cuando el pH esté muy ácido, o puedo retener el dióxido para producir bicarbonato y equilibrar el pH cuando está alcalino. Dependiendo de la situación, tanto el sistema respiratorio como el renal van a contribuir a equilibrar el pH, pero no son los únicos. Entonces vamos a ver cómo el cuerpo regula el pH. Entonces resulta que tenemos 6 mecanismos reguladores de pH en el cuerpo. Hay 6 formas de equilibrar. Los más utilizados son el 2, el 3 y el 5, pero tenemos otros mecanismos que nos ayudan a regular. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan? El primero es un mecanismo celular, donde la célula va a producir sustancias que son como tapones o buffer. Los tapones o buffer son sustancias alcalinas o amortiguadores, todas esas son sustancias alcalinas. O bases, más bien, como base, que captan hidrógeno. Tenemos los mecanismos respiratorios, que es la retención o la eliminación del dióxido de carbono. Tenemos mecanismos renales, en este hay varios, donde eliminamos hidrógeno, retenemos bicarbonato, o eliminamos bicarbonato, retenemos hidrógeno, hay muchos. Están las proteínas plasmáticas, que ellas también regulan el pH, pueden captar hidrógeno o liberarlo. El sistema bicarbonato ácido carbónico, que es el de los glóbulos rojos, y el compartimiento óseo, que los huesos pueden reabsorber minerales que pueden generar alcalosis o liberarlos para que se generen ácidos, dependiendo de ello. Vamos a empezar a hablar del primero, que son los tapones buffer o amortiguadores. Cómo la célula ayuda a regular el pH. Está bien, no concursos con Y. Entonces, las células pueden ayudar a amortiguar o a regular el pH. ¿Cómo lo regulan? Tenemos el sistema bicarbonato, ácido carbónico, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas y los fosfatos. Todas estas sustancias son producidas por las células y son liberadas. ¿Cuál es el sistema bicarbonato? El sistema bicarbonato es cuando se produce bicarbonato. ¿Cómo se produce bicarbonato en el cuerpo? Con el ácido carbónico. Con el ácido carbónico. Vimos que cuando se produce ácido carbónico, se genera bicarbonato. ¿Qué células pueden producir ácido carbónico? Los glóbulos rojos y las células del túbulo contorneado proximal son células. Entonces pueden generar sustancias como el sistema de bicarbonato que ayudan a volver el pH más alcalino, o pueden generar ácido carbónico que me puede liberar un hidrógeno, entonces lo puede volver ácido. La hemoglobina, recuerdan que cuando vimos al glóbulo rojo vimos que la hemoglobina
se puede unir a un hidrógeno. Cuando la hemoglobina se une a un hidrógeno, ¿qué está generando? Está volviendo alcalino el pH. ¿Y dónde se encuentra la hemoglobina? En las células. ¿Quién las produce? Los glóbulos rojos. Las proteínas plasmáticas. ¿Quién produce las proteínas plasmáticas? Hígado. El hígado, el hepatocito. Son células que producen sustancias que permiten amortiguar el pH. Entonces, estos son mecanismos que ciertas células pueden producir, liberar para equilibrar el pH. Son mecanismos que actúan a nivel extracelular. Yo tengo yo le explico todo eso, no me acuerdo. No, creo que tengo un micro. De verdad. Ahora, los fosfatos. Los fosfatos son sustancias que producen las células que pueden liberar o captar hidrógeno. Entonces eso va a depender también de la situación en la que se encuentre. Eso por parte de qué produce la célula que puedo liberar al espacio extracelular para equilibrar el pH. Ahora, la célula adentro también tiene enzimas. O sea, aquí adentro también tenemos que regular el pH. ¿Cómo la célula internamente regula el pH? Generando proteínas y generando fosfatos. Las proteínas y los fosfatos pueden captar hidrógeno o liberarlo. Si lo captan es porque se convierten en bases y si lo liberan es porque se convierten en ácidos. Entonces la célula puede equilibrar su propio pH por medio de estas dos sustancias, proteínas y fosfatos. Con este primer mecanismo de amortiguación, ¿tenemos alguna duda? Tenemos claro que la célula puede producir sustancias y liberarlas para equilibrar el pH. Y puede también producir sustancias para que su pH interior mantenga equilibrado. ¿Sí? Listo. Segundo mecanismo, mecanismos respiratorios. No sé cómo lo escribe, pero sí está. Los mecanismos respiratorios ejercen un control sobre el ácido carbónico. ¿Por qué el pulmón ejerce un control sobre el ácido carbónico? ¿Qué tiene que ver el pulmón con el ácido carbónico? Por el dióxido de carbono. Entonces sabemos que los pulmones pueden eliminar el dióxido de carbono. Si tengo una acidosis, los pulmones rápidamente me pueden ayudar a equilibrar el pH. ¿Cómo? Sacando mucho dióxido de carbono. O sea que mi paciente puede estar presentando una taquipnea. ¿Recuerdan qué es taquipnea? Aumento de la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando los pacientes tienen la frecuencia respiratoria aumentada, eliminan mucho dióxido de carbono. Si se elimina mucho dióxido de carbono, disminuye la concentración de ácido carbónico. Entonces, estamos eliminando una sustancia ácida. Cuando un paciente hiperventila o tiene taquipnea, elimina mucho ácido, mucho dióxido de carbono y hace que el pH empiece a subir, a volverse alcalino.
Ahora, ¿qué pasa si un paciente tiene si tiene alcalosis metabólica? Ahorita vemos las patologías, alcalosis. ¿Qué va a pasar con el sistema respiratorio? Va a respirar más lento. Si respira más lento, ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? Se va a quedar más adentro, entonces va a producir más ácido carbónico. El sistema respiratorio me ayuda a regular el pH. Recuerden, por lo general el pH tiende a volverse ácido, por eso acá el mecanismo está haciendo énfasis en eliminar ácido. ¿Listo? Tercer mecanismo, los mecanismos renales. Entonces, yo no la tengo. Es que no tengo la página. Pero eso no la quito. la nefrona, en su proceso de reabsorción, secreción, me puede ayudar a generar un equilibrio en el pH. ¿Cómo? Vamos a hablar primero de mecanismos que pueden aumentar el pH. Los mecanismos que me van a ayudar a regular el pH cuando el cuerpo está ácido, cuando la sangre tiene un pH ácido, la nefrona va a hacer, primero, reabsorción de bicarbonato. ¿Recuerdan cómo reabsorbemos bicarbonato? Lo vimos la clase antepasada y la pasada hicimos un repaso. Con el ácido carbónico. Entonces, habíamos visto que la nefrona tiene las células del túbulo contorneado proximal, que por la luz pasa el bicarbonato. ¿Por qué está pasando el bicarbonato por la nefrona? Por aquí. Porque como es una molécula muy pequeña, ella se filtra. Entonces, vimos que la nefrona produce una anhidrasa carbónica que va a hacer que el bicarbonato se una con un hidrógeno y me forme ácido carbónico, pero como este ácido carbónico se originó del bicarbonato y el hidrógeno, ¿el resultado qué será? No va a ser bicarbonato de hidrógeno, es que dióxido y agua. Y dijimos que este dióxido de carbono va a entrar a la célula, que puede entrar por difusión simple o difusión facilitada. Esta unión es rápida. ¿Por qué es rápida? Por la enzima, la anhidrasa carbónica. Acuérdense que esta célula del túbulo contorneado proximal produce anhidrasa carbónica que acelera la unión. Ahora, cuando el dióxido de carbono está adentro, la anhidrasa carbónica lo va a unir ¿con qué? Con el agua. Con el agua. ¿Cuál agua? Pues el agua que tienen las células. Todas las células tienen líquido intracelular. Cuando se une, gracias a la anhidrasa carbónica, se genera ácido carbónico. ¿Y este ácido carbónico qué me va a generar? Hidrógeno y bicarbonato. Hidrógeno y bicarbonato. ¿Qué va a pasar con el hidrógeno? El hidrógeno va a salir
para volverse a unir acá. Miren que el hidrógeno es necesario para eso. Y hablamos que el hidrógeno sale por una ATPasa de hidrógeno o que también puede salir por contratransporte de sodio. Entraba sodio, salía hidrógeno. ¿Sí? Esto lo vimos ayer. Y el bicarbonato también sale, pero ya no sale nuevamente hacia la luz, sino que sale hacia la médula para que el vaso sanguíneo que está pasando por ahí lo pueda reabsorber, ingresar hacia la sangre. Y mencionamos que también se podía, el bicarbonato pasaba hacia la médula por dos mecanismos. Uno es contratransporte, sale bicarbonato, entra cloro. Y el otro era por cotransporte. Ese bicarbonato se unía con sodio y salía. Este mecanismo que lo vimos ayer, está en la diapositiva de riñón, es la reabsorción de bicarbonato. El primer mecanismo que tiene la nefrona para regular el pH de la sangre cuando este está ácido. ¿Listo? ¿Dudas con esta partecita? Bueno. ¿Qué otro mecanismo tiene? Voy a borrar esta parte. ¿Qué otro mecanismo tiene la nefrona para regular el pH ácido? Si el pH de la sangre está ácido, quiere decir que en la sangre hay mucho hidrógeno. Entonces, ¿qué otro mecanismo tenemos? La secreción de hidrógeno. Si el hidrógeno, secreción es porque el hidrógeno está en la sangre y lo vamos a introducir a la nefrona, ¿cierto? Entonces cogemos este hidrógeno que está en la sangre y lo vamos a meter a la nefrona. Cuando hacemos esta secreción, se intercambia un hidrógeno por un sodio. El sodio que está dentro de la nefrona sale y el hidrógeno que está en la sangre entra. Y cuando el sodio sale, puede arrastrar bicarbonato porque vimos que él se puede unir al bicarbonato y formarme bicarbonato de sodio, y además arrastra cloro. ¿Recuerdan por qué arrastra cloro? Porque en ese proceso el cloro se necesita para el contratransporte, es necesario. Pero ¿cómo hace el cloro estando aquí para salir? ¿Lo recuerdan? Porque es negativo y la membrana es negativa. Exacto, por la zona occludens, que es el espacio entre la célula, donde hay un gradiente eléctrico. Como esto aquí se torna positivo, si se arrastra sodio, que viene acá y se torna positivo, me va a arrastrar cloro. Y miren que el cloro es importante para poder ingresar nuevamente bicarbonato, ya que todo eso me va ayudando a mí a regular el pH. Ahorita vimos que para poder sacar el bicarbonato de la célula necesitábamos cloro. Necesitábamos que el cloro estuviera afuera para poder intercambiar cloro por bicarbonato. ¿Con alguno de estos dos tenemos dudas? Producción de bicarbonato. En la producción de bicarbonato simplemente la célula
la célula, si el pH sanguíneo está ácido, va a coger dióxido de carbono más agua, me forma ácido carbónico. En este caso no lo estamos reabsorbiendo, sino que solita en la célula genera esta acción H2CO3 y me genera hidrógeno y bicarbonato. Y esto entra. Solita lo genera, no lo está reabsorbiendo. El otro era más largo, estaba en la luz, lo introducíamos, lo sacábamos. Aquí simplemente lo produce dentro de la célula. Y por último tenemos el proceso de amoniogénesis, producción de amonio. El amonio es una base. ¿Qué significa que sea una base? Que atrae hidrógeno. Cuando el pH sanguíneo está ácido, la célula de la nefrona produce amonio, NH3. Ese NH3 capta hidrógeno. Cuando el NH3 se une con un hidrógeno, se convierte en NH4, que es amonio. NH3 es amoníaco, NH4 es amonio. Y el amonio se excreta por la orina. Esos son 4 mecanismos que tiene la nefrona para convertir el pH ácido de la sangre nuevamente en su pH óptimo para el funcionamiento de las enzimas. Miren que el riñón tiene muchos mecanismos para poder lograr eso. ¿Listo?